Hola y gracias por estar aquí. Hoy vamos a adentrarnos en una historia real, profunda y marcada por un dolor que incluso una familia tan acostumbrada a la tragedia como los Kennedy jamás imaginó. Esta es la historia de cómo Caroline Kennedy, a los 68 años, enfrentó la pérdida más devastadora de su vida. Y de cómo ese golpe silencioso transformó para siempre el corazón de una madre. A lo largo de su existencia, Caroline había aprendido a convivir con la sombra del duelo. Creció en una familia donde el sufrimiento no se narraba, se vivía, donde la fortaleza no era una opción, sino una obligación. Pero nada, absolutamente nada, la preparó para ver a su hija Tatiana desvanecerse lentamente frente a sus ojos. Gracias por ver mi video. Recuerda suscribirte al canal para apoyar mi trabajo y darme más fuerza para seguir creando contenido. Caroline había sido testigo del asesinato de su padre siendo apenas una niña. Años después perdió a su hermano en un accidente aéreo que marcó a toda la nación. Había visto a su madre luchar contra enfermedades y contra la exposición pública constante. Cada una de esas heridas la moldeó. La volvió resistente, silenciosamente determinada, casi indestructible. Pero ese muro interior comenzó a fracturarse el día que los médicos pronunciaron el diagnóstico de Tatiana. Un diagnóstico que no anunciaba un desastre inmediato, pero sí un camino lleno de sombras y una amenaza latente que se volvería implacable. El deterioro no llegó de golpe. Fue un proceso lento, casi invisible al principio, un cansancio extraño. Una pérdida de energía que no encajaba con la vida disciplinada y dedicada de Tatiana. Ella, que siempre había sido prudente, discreta, enfocada, comenzó a notar que su cuerpo respondía de un modo distinto. Pero decidió callar, no por miedo, sino por una costumbre aprendida desde niña. En la familia Kennedy, el dolor no se anunciaba, se administraba en silencio. Sin embargo, el día que perdió el equilibrio mientras cargaba a su hija, ese silencio se quebró. George, su esposo, comprendió en un instante que no era agotamiento ni estrés. Había algo profundo, algo que ningún descanso podía reparar. Las pruebas comenzaron y con ellas un laberinto médico lleno de incertidumbre. Tatiana se mantuvo serena, pero su mirada revelaba un presentimiento oscuro. Caroline, al enterarse, sintió cómo el pasado volvía a alcanzarla. Este no era un accidente trágico ni un evento público. Era una amenaza íntima, silenciosa, dirigida al ser que más amaba. Cuando Caroline llegó al hospital, entendió de inmediato lo que enfrentaban. Las luces bajas, el olor a desinfectante, la respiración entrecortada de su hija, todo anunciaba una batalla que no se podía ganar con coraje ni con historia familiar. El tiempo se había vuelto el enemigo, y cada segundo tenía un peso insoportable. Pero lo más doloroso no era la enfermedad en sí, era la certeza de que la vida estaba desordenando el orden natural de las cosas. Una madre no debería enterrar a un hijo. Ese pensamiento atravesó a Caroline como un golpe que la dejó sin aliento. Ella, que había soportado pérdidas públicas con una dignidad casi simbólica, ahora se encontraba reducida a una mujer común enfrentando un miedo universal. En aquel cuarto silencioso, Caroline tomó la mano de Tatiana y repitió su nombre una y otra vez. Casi como una plegaria. No era la embajadora. No era la hija del presidente, no era un símbolo nacional. Era solo una madre rogando por más tiempo, por un milagro, por cualquier señal de esperanza. Pero el cuerpo de Tatiana, debilitado por una enfermedad persistente e implacable, revelaba una verdad que ningún amor podía revertir. Y así comenzó el capítulo más oscuro en la vida de Caroline. Un capítulo que no se escribiría en periódicos, ni en discursos, ni en documentos oficiales. Se escribiría en silencio, en lágrimas contenidas,
en noches interminables frente a una cama de hospital, en la lucha desesperada por retener a quien se estaba apagando lentamente. Esta fue la antesala del dolor, el inicio de un camino que cambiaría para siempre la historia íntima de una de las familias más observadas del mundo. Y aún así, nada de lo que vendría después sería comparable al momento en que Caroline comprendió que estaba viendo a su hija por última vez en plenitud. Ese fue el verdadero punto de quiebre. Ese fue el instante en que su espíritu, tan acostumbrado a resistir, finalmente comenzó a romperse. Para comprender la magnitud del dolor que enfrentó Caroline, primero hay que entender quién era realmente Tatiana Schlossberg. No la figura mencionada en titulares ocasionales, no la descendiente de un linaje histórico, sino la mujer que decidió construir su identidad lejos del resplandor político que marcó a su familia durante generaciones. Tatiana era distinta desde pequeña. Mientras el mundo esperaba que los hijos de los Kennedy repitieran patrones de poder, ella eligió un camino más silencioso, más profundo y mucho más humano. Nació en Nueva York en 1990, en un entorno donde cada gesto, cada fotografía, cada paso tenía un eco mediático. Pero incluso en medio de ese ruido, Tatiana desarrolló una capacidad única para escuchar antes de hablar. Era la pensadora, la observadora, la hija que prefería los libros a los reflectores, las conversaciones íntimas a los discursos públicos. Aquellos que la conocieron de niña recuerdan su curiosidad casi inagotable, una mirada tranquila que parecía analizar el mundo con una paciencia poco común. Su madre, consciente del peso simbólico del apellido Kennedy, se esforzó por criar a sus hijos lejos de la maquinaria política que había consumido la vida de sus propios padres. Caroline buscó darles una infancia normal dentro de lo posible, basada en la educación, la responsabilidad y la búsqueda honesta de significado. Tatiana absorbió esos valores con una profundidad que pocos anticiparon. No quería ocupar un cargo público ni pronunciar discursos históricos. Quería comprender por qué el mundo era como era y cómo podía mejorarse sin necesidad de ocupar titulares. En Yale, donde estudió historia, su talento intelectual comenzó a llamar la atención. No por ser la nieta de un presidente, sino por la claridad con la que conectaba ideas, causas y consecuencias. Era reservada en clase, pero cuando intervenía, lo hacía con una lucidez que obligaba a todos a escuchar. No buscaba lucirse, buscaba entender, buscaba profundidad. Evitaba mencionar su apellido, y muchos compañeros tardaron meses en descubrir quién era realmente. Para ella, el conocimiento debía hablar por sí mismo, sin respaldarse en un legado familiar. Después de Yale, continuó su formación en Oxford, perfeccionando su enfoque crítico y desarrollando una sensibilidad especial por los temas que marcarían su carrera. Allí, lejos de Estados Unidos, lejos de la expectativa mediática, encontró una voz propia, una mezcla de rigor académico y compromiso social que definió todo lo que hizo después. Su objetivo no era escribir para agradar. Era escribir para alertar, para cuestionar, para despertar conciencia. Cuando decidió dedicarse al periodismo ambiental, muchos se sorprendieron. Podía haber seguido un camino político, podía haber aceptado cargos diplomáticos. Podía haberse convertido en una figura pública como tantos otros de su familia. Pero Tatiana eligió el terreno más duro y menos glamuroso. El de las consecuencias invisibles del consumo, el cambio climático, la contaminación, la relación entre hábitos cotidianos y destrucción ecológica. Mientras otros buscaban fama, ella buscaba impacto. Su trabajo en el New York Times consolidó una reputación basada en la integridad y la precisión. Visitó comunidades afectadas por químicos industriales, recorrió ecosistemas frágiles, habló con científicos, con familias vulnerables, con activistas. No se limitaba a describir problemas, buscaba soluciones,
buscaba justicia. Y lo hacía sin elevar la voz, sin dramatizar, sin usar su apellido como escudo o moneda. En 2019 publicó su libro Inconspicuous Consumption, un análisis directo y revelador sobre cómo las decisiones insignificantes del día a día contribuyen a moldear el futuro del planeta. No era un libro alarmista. Era un libro honesto, claro, escrito desde la convicción y la responsabilidad. El éxito de la obra no se debió al apellido Kennedy. Se debió a la capacidad de Tatiana para traducir problemas gigantescos en realidades comprensibles, humanas y urgentes. A pesar de su creciente reconocimiento, Tatiana evitaba los reflectores, vivía de manera sencilla, sin ostentación. Prefería caminar por senderos naturales antes que asistir a galas. Elegía bibliotecas antes que recepciones oficiales. Sus decisiones reflejaban una vida guiada por el propósito, no por la imagen. Cada paso que daba parecía alejarla del mito familiar para acercarla a una identidad construida por ella misma. Sin presiones, sin máscaras. Esta autenticidad fue la razón por la que tantas personas la admiraron. Tatiana representaba algo que rara vez se ve en familias icónicas. Representaba la posibilidad de romper el ciclo, de vivir sin estar atrapada por la expectativa histórica. Y esa era, para Caroline, una fuente de orgullo inmenso. Su hija no solo era brillante, era libre, era íntegra. Era todo lo que una madre podía esperar de la siguiente generación de un linaje tan marcado por la tragedia pública. Pero aunque su vida parecía avanzar hacia una estabilidad luminosa y discreta, el destino tenía otros planes. Sin embargo, esa parte de la historia pertenece a otro capítulo. Porque antes del dolor, antes de la enfermedad, existió una mujer que eligió su propia voz y su propio camino. Y comprender ese camino es esencial para entender lo que vendría después. Cuando Tatiana conoció a George Moran en Yale, ninguno de los dos buscaba impresionar a nadie. Él era un estudiante de medicina reservado, meticuloso y profundamente comprometido con su vocación. Ella, una joven dedicada al estudio y a la reflexión, más interesada en preguntas que en respuestas fáciles. Lo que comenzó como un intercambio casual en un aula terminó convirtiéndose en una conexión silenciosa, casi inevitable. Eran dos personas que no necesitaban hablar demasiado para entenderse, dos mentes orientadas al propósito y no a la apariencia. Con el tiempo, su relación creció lejos del ruido. No había escándalos, no había cámaras, no había apariciones cuidadas para la prensa. Solo dos personas que se acompañaban, que caminaban juntas por los pasillos de la universidad, que compartían ideas, inquietudes y una visión profunda sobre cómo querían vivir. Cuando decidieron casarse en 2017, lo hicieron en una ceremonia íntima en Martha's Vineyard. No hubo grandes figuras políticas, no hubo discursos públicos, hubo lágrimas, risas suaves y promesas verdaderas. Caroline, que había visto tantas uniones marcadas por la presión mediática, sintió por primera vez que su hija había encontrado un refugio emocional seguro. Después de la boda, Tatiana y George construyeron un hogar sencillo en Nueva York. Él avanzaba en su formación médica. Ella escribía, investigaba y daba forma a la voz intelectual que ya empezaba a destacar en el ámbito ambiental. Su vida juntos no estaba hecha de titulares, sino de rutinas elegantes en su simplicidad. Caminatas al mercado, tardes leyendo, viajes breves para desconectarse del ritmo de la ciudad. Y poco después, la noticia que iluminó a toda la familia llegó en silencio. Tatiana estaba embarazada. La maternidad transformó su mundo de una manera profunda. La familia, siempre cautelosa con la exposición pública, mantuvo el proceso en absoluto secreto. Tatiana quería que su hijo creciera lejos del ruido histórico del apellido. Quería protección,
estabilidad, un entorno donde la identidad no estuviera condicionada por la política ni por la tragedia. Cuando el bebé nació, todo cambió para Caroline. Ya no era la embajadora, la hija del presidente, la figura pública. Era simplemente una abuela que sostenía en brazos a la nueva vida que llegaba para renovar una historia llena de heridas. Pero aquella felicidad silenciosa comenzó a fracturarse a finales de 2022. Tatiana, normalmente disciplinada y enérgica, empezó a sentir síntomas que no podía ignorar. Fatiga anormal, mareos, cambios bruscos en su vitalidad. Al principio lo atribuía al cansancio propio de la maternidad y a las exigencias del trabajo. Pero cuando perdió el equilibrio mientras alimentaba a su hija, la alarma se volvió imposible de silenciar. George reaccionó de inmediato. Sus ojos, acostumbrados a interpretar señales clínicas, reconocieron el peligro antes de que alguien lo dijera en voz alta. Las pruebas comenzaron. Análisis de sangre, estudios de imagen, evaluaciones exhaustivas. Tatiana mantenía la compostura, pero en su mirada había una pregunta que nadie podía responder. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? ¿Por qué en el momento en que su vida había alcanzado la tranquilidad que tanto le había costado construir? George, pese a su formación médica, se encontraba atrapado en una paradoja dolorosa. Sabía demasiado para engañarse, pero era incapaz de aceptar las posibilidades que su mente enumeraba sin piedad. Cuando llegó el diagnóstico, el mundo se detuvo. No fue anunciado con dramatismo. Fue un simple informe, un conjunto de palabras técnicas que escondían una sentencia devastadora. Tatiana enfrentaba una enfermedad agresiva, de evolución rápida, impredecible y con un pronóstico reservado. George, devastado, llamó a Caroline al instante. Al escuchar la noticia, Caroline no pudo emitir palabra. Miró por la ventana como si buscara una explicación en el mundo exterior. Pero lo único que encontró fue la confirmación de que su historia con la pérdida, lejos de haber terminado, estaba a punto de repetirse en la forma más cruel imaginable. Caroline dejó todo, renunció temporalmente a sus obligaciones, canceló compromisos, tomó vuelos urgentes desde Australia para llegar al hospital donde Tatiana iniciaba los primeros tratamientos. Las primeras horas fueron una mezcla de esperanza y miedo. Había un plan clínico, había opciones, había probabilidades. Pero la enfermedad avanzaba demasiado rápido. Cada tratamiento parecía dar un respiro breve, pero no una solución. Tatiana se debilitaba, su energía disminuía, su cuerpo ya no respondía como antes. Aún así, nunca perdió la calma, no se quejaba, no buscaba compasión, su fortaleza impresionaba incluso a los médicos. George la acompañaba día y noche, sosteniendo su mano en cada sesión, animándola cuando el agotamiento parecía vencerla. Caroline, en silencio, reconstruía un hogar improvisado dentro de ese cuarto de hospital. Le leía libros, le acomodaba el cabello, trataba de transmitirle una serenidad que ella misma ya no poseía. Pero detrás de esos gestos había una verdad que nadie quería pronunciar. El tiempo se estaba agotando. Tatiana, consciente de ello, comenzó a escribir cartas para su hija, pequeños mensajes llenos de amor, sabiduría y calma, destinados a ser leídos en el futuro. Grabó videos, dejó notas, escribió recuerdos que quería preservar. Lo hacía sin dramatismo, lo hacía con la misma claridad con la que había vivido toda su vida. Sabía que estaba dejando un legado emocional. Sabía que, aunque su cuerpo fallara, sus palabras permanecerían. Y mientras la enfermedad avanzaba, Caroline sentía cómo cada día se convertía en una despedida silenciosa. La mujer que siempre había resistido, que había soportado tragedias públicas con dignidad férrea, ahora se desmoronaba por dentro. No lloraba frente a Tatiana,
No quería añadir peso a lo que su hija ya llevaba. Pero en los pasillos, en los ascensores, en los rincones discretos del hospital, su dolor se manifestaba en susurros quebrados y respiraciones temblorosas. Esta etapa, marcada por la esperanza tenue y el miedo constante, fue un tránsito lento hacia lo inevitable. Una transición que ni la fortaleza de Caroline ni la delicada valentía de Tatiana pudieron revertir. Era un camino sin retorno. Y cada paso acercaba a la familia a un final que ninguno estaba preparado para enfrentar. Ese final llegaría pronto. Pero antes, había una última batalla emocional que todos tendrían que atravesar juntos. En las últimas semanas, el tiempo dejó de tener forma. Los días ya no se medían por amaneceres o atardeceres, sino por los pequeños signos que marcaban la resistencia del cuerpo de Tatiana. Su respiración, sus pausas, sus breves destellos de lucidez. Era como si la vida se hubiese convertido en un hilo finísimo que todos observaban con un temor reverente. Nadie hablaba de despedidas, pero cada gesto, cada mirada, cada silencio llevaba la gravedad de un adiós anticipado. George no se separaba de ella. Su presencia había pasado de ser la de un médico que comprendía la progresión clínica a la de un esposo, que veía cómo el amor de su vida se desvanecía frente a él. La ciencia no tenía respuestas. La experiencia no ofrecía consuelo. Su conocimiento, tantas veces una herramienta poderosa, ahora solo servía para confirmar la realidad que más temía. Y aún así, se mantenía firme, sosteniendo la mano de Tatiana con la misma ternura de siempre, como si en ese contacto hubiera una manera de detener el tiempo. Caroline vivía esos días con una intensidad que no se puede describir sin comprender su historia. Toda su vida había sido un testimonio de fortaleza pública, una mujer criada en el epicentro de la tragedia histórica. Una niña que aprendió demasiado pronto que los símbolos no lloran frente a las cámaras. Pero allí, en ese cuarto de hospital donde no existían periodistas, embajadas ni expectativas, Caroline dejó de ser la figura resistente que el mundo conocía, volvió a ser solo una madre. Una madre que no podía aceptar que su hija caminaba hacia un destino irreversible. Tatiana pidió música. Algunas noches sonaba Nina Simone, otras The Beatles o Joni Mitchell. Canciones suaves que parecían acompañarla en un tránsito sereno, casi espiritual. A veces pedía silencio. A veces solo quería sentir la mano de su madre, la de su esposo, la presencia de su hija pequeña entrando y saliendo del cuarto como un rayo de luz que recordaba que la vida, incluso cuando duele, sigue insistiendo en abrirse paso. En un momento de lucidez, Tatiana habló con Caroline sobre el miedo, no al final, no a la muerte, sino a lo que dejaba atrás. Su hija, tan pequeña. Su esposo, tan devoto, su familia, tan marcada por ausencias imposibles de llenar. Caroline la escuchó sin interrumpir, con lágrimas que no caían pero que ardían en los ojos. Y cuando finalmente le preguntaron qué era lo que más deseaba, Tatiana respondió con una sencillez que partió el alma. Quiero que mi hija crezca sabiendo que la amé en cada segundo de mi vida. La última noche fue tranquila. El cuarto estaba en penumbra. George estaba a un lado, Caroline al otro. No hubo discursos ni frases solemnes. Solo respiraciones que se volvían cada vez más suaves, hasta que finalmente desaparecieron. Tatiana se fue sin ruido, sin drama, fiel a la esencia que definió toda su existencia. Caroline permaneció sentada durante horas, sosteniendo su mano, acariciando su rostro. No lloró de inmediato. Era como si su cuerpo necesitara aceptar, con una lentitud cruel, que su hija ya no estaba allí. Cuando por fin se levantó, sus piernas temblaron. George la sostuvo mientras el silencio del cuarto se volvía casi insoportable. Ninguno de los dos sabía cómo llenar ese vacío.
Ninguno sabía cómo dar el primer paso en un mundo donde Tatiana ya no existía. Pero sabían que debían hacerlo. No por ellos. Por la niña que dormía en otra habitación, ajena a la tragedia que marcaría su historia familiar. En los días siguientes, la casa de Caroline se convirtió en un espacio de duelo silencioso. No hubo ruedas de prensa. No hubo declaraciones. Solo una frase, breve y sincera, que la familia compartió cuando estuvieron preparados. Nuestra familia pide privacidad para recordar a Tatiana en paz. Fue una despedida sin espectáculo. Una despedida humana, íntima, necesaria. Caroline, sin embargo, se derrumbó en privado. Su rutina se volvió mínima. Caminaba lentamente por la casa. Sostenía fotografías como si fueran reliquias y a veces se detenía en medio de una habitación sin recordar que había ido a buscar. La risa de su nieta era lo único capaz de atravesar esa niebla. Y aún así, cada sonido dulce de la niña se mezclaba con un dolor profundo. Porque la vida continuaba, pero no en la forma que ella había soñado. George, devastado pero determinado, decidió honrar la memoria de Tatiana de una manera profundamente personal. Escribía cartas para su hija, una cada semana, relatándole historias que quizá nunca recordaría, pero que la acompañarían cuando fuera mayor. Eran cartas llenas de vida, llenas de ternura, llenas de la fuerza que él sabía que Tatiana habría querido transmitirle. Caroline también encontró un propósito en el vínculo con su nieta. Comenzó a reconstruir su mundo alrededor de esa pequeña vida. Repitió canciones que Tatiana solía cantar. Preparó los mismos desayunos simples que su hija amaba. Creó una rutina que, más que sustituir, intentaba preservar. Porque Caroline comprendió algo que marcó su proceso de duelo. Tatiana no había desaparecido. Vivía en los gestos, en los recuerdos, en los ecos suaves de la niña que cada día crecía un poco más. Con el tiempo, y solo con el tiempo, el dolor dejó de ser un golpe y se convirtió en una sombra que podía llevarse sin romperse. El legado de Tatiana no estaba en los titulares, ni en la política, ni en los grandes escenarios. Estaba en la humanidad que dejó en cada persona que la conoció. En los escritos que invitaban a reflexionar. En el amor silencioso que sostuvo a su familia incluso en los momentos más oscuros. Esta no es solo la historia de una pérdida, es la historia de una herencia invisible, una herencia hecha de calma, de propósito, de valentía silenciosa. Tatiana se fue joven, demasiado joven, pero dejó un rastro que no se borra. Su luz permanece en las cartas que su hija leerá algún día. En los pasos firmes de George al reconstruir una vida nueva y en la mirada de Caroline. Que aprendió que incluso el dolor más devastador puede convertirse en un acto de amor. Y así, en medio de la tragedia, la familia encontró una verdad que nunca habían podido abrazar por completo. Que las historias más importantes no son las que se exponen al mundo. Son las que se cuentan en voz baja, al oído de quienes amamos, para que nunca olviden que hubo alguien que vivió, que luchó y que dejó una huella que seguirá brillando mucho después del final.